Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Existe un fenómeno que ha sido testimonio de miles de personas, en el cual, tras haber sido declaradas como muertas, estas aseguran haber tenido un contacto con algo que podría interpretarse como el más allá, o como una prueba de una existencia de vida más allá de la muerte. Las SMs, o mejor conocidas como experiencias cercanas a la muerte, han sido el testimonio de personas alrededor del mundo, teniendo en común variedad de elementos y haciendo que la ciencia dedique arduas investigaciones sobre este fenómeno, el cual en un futuro podría arrojar la respuesta definitiva a esa interrogante que hasta la fecha ha sido fundamental en el ser humano, y es la de si existe o no algo más allá de la muerte. De eso va el podcast de hoy. Te pido que me permitas acompañarte, porque además de hablarles de este tema, les narraré 2 testimonios reales de personas que se acercaron conmigo a compartirme lo que vivieron al haber experimentado una SM. Así que no te despegues, y antes de ir de lleno al tema, te pido te suscribas a este canal. Sería asombroso que este canal llegara a muchas miles de personas. Además, si tú tienes una experiencia paranormal que compartir, te agradecería que me la hagas llegar a las redes sociales o al correo electrónico en pantalla. Ahora sí, acércate a un café, ponte los audífonos y déjate llevar por este podcast que será toda una experiencia del más allá, en este rincón de los relatos del gato, un lugar donde la curiosidad te llevará al miedo. ¿Pero qué son realmente las SMs? Podemos definirlas acorde a la información contenida en un artículo de Ernesto Bonilla. Se los dejaré en la liga en la descripción por si gustan consultarlo después de escuchar este podcast. Las SMs son eventos lúcidos que ocurren cuando una persona está tan comprometida físicamente que moriría si su condición no lograra mejorar. Está inconsciente, sin latidos cardíacos detectables, no hay respiración y los registros encefalográficos son planos, es decir, no hay señales de vida en esos pacientes. Explicado de una manera resumida, las personas que han padecido una SM podrían ser declaradas como muertas, dado que no hay signos vitales, y mientras la persona puede ser dada por muerta, ésta se encuentra experimentando un contacto que podríamos decir con el más allá. Pues las personas que han llegado a vivirlas afirman haber sentido cómo su alma se separa de su cuerpo y pueden identificar perfectamente y con lujo de detalles los sucesos que están ocurriendo en ese momento a su alrededor. Personas que les ha pasado esto en hospitales aseguran haber sido testigos de cómo los médicos intentaban resucitarlos y también darlos por muertos, tras no tener éxito en los esfuerzos por regresarlos a la vida. Es importante mencionar que las características de estas SMs son muy similares en las diversas regiones del mundo, y existen registros de SMs desde hace ya varios siglos atrás en reportes médicos. Hay varias características que hacen muy especiales a las SMs, porque se han realizado muchos estudios de estas y se ha obtenido también mucha información a través de entrevistas a personas que las han vivido. Así que debo mencionar que se han encontrado algunos de los siguientes aspectos en común. Uno es que las personas dicen haber experimentado que su alma o espíritu sale de su cuerpo o flota fuera de este. La mayoría de las personas también comentan haber sentido mucha paz y tranquilidad, una sensación como de mucho amor. Otras personas dicen haber atravesado un túnel de colores o bien la percepción de ir hacia una luz a través de un túnel oscuro. En las declaraciones se incluyen también encuentros con seres místicos o familiares ya fallecidos. Se afirma haber sentido una especie de alteración del tiempo. Presente, pasado y futuro lo sentían todo a la vez. También se dice que las personas experimentan una revisión de sus vidas desde el nacimiento hasta la muerte, y que alguien superior les lleva a revivir las emociones que sintieron durante toda su vida, y también afirman que se les ha hecho sentir las emociones que estas personas provocaron a otros con quienes se relacionaron en sus vidas. Los paisajes celestiales con formas y características que podrían ser de una película de fantasía son otro elemento descrito por las personas que han vivido una SM.
Hay quienes dicen haber obtenido un conocimiento especial de cómo es el universo y todas las cosas, o bien de haber obtenido facilidad para desarrollar nuevas habilidades como las artes o las matemáticas de una manera inexplicablemente rápida después de haber regresado de una experiencia así. Además, un poco más de la mitad de las personas que han experimentado una SM afirman haber tenido conciencia en su decisión de regresar o no a la vida corporal. De verdad que es un tema muy interesante. Voy a hacer una pequeña pausa a los datos para narrarles un testimonio real que se me hizo llegar respecto al tema. Recuerda dar me gusta a este video y después del testimonio regreso para darles más información interesante respecto a este fascinante tema. Yo quiero contarles mi historia y mantener el anonimato, dado que fue una situación muy complicada en la cual mi esposa fue la protagonista. Hace más de 30 años de esto. Estábamos esperando en ese tiempo ansiosamente a nuestro segundo hijo. Teníamos todo preparado y mucha felicidad se vivía en nuestra casa. Llegó el momento del parto y me llamó mi esposa al trabajo para avisarme que ya era la hora. Una de sus hermanas estaba allí con mi esposa y ella tenía su auto, así que le pedí que llevara a mi esposa al hospital y allá las veía, porque ir a casa a recogerla me tomaría mínimo 40 minutos más el tiempo que haríamos para ir al hospital. No había tiempo que perder. Yo necesitaba que mi esposa fuera atendida cuanto antes. Ya estando allí en el hospital, mi esposa fue ingresada a labor de parto. Yo me quedé en la sala de espera toda la noche y mi cuñada se fue a la casa para cuidar a mi otro hijo que tenía 5 años. Cada 2 horas me daban informes de cómo iba el proceso de mi esposa. Yo jamás habría esperado que todo fuera a dar un giro así, tan inesperado. Ya habían pasado 8 horas desde que había sido ingresada y casi 2 horas desde la última vez que había yo recibido el último informe, así que me acerqué a preguntar si había alguna novedad. Y efectivamente, la persona que me dio el estado de mi esposa me dijo que mi hijo ya había nacido, pero que hubo algunas complicaciones y se le había tenido que dar resucitación a mi esposa porque su corazón se había detenido. Esto fue una noticia que me impactó muchísimo. Uno llega al hospital en espera de recibir solo buenas noticias y me encontré con algo totalmente diferente. Al final del día mi esposa estaba con vida. Había sido declarada muerta porque tras haberle dado la resucitación, ella no respondía. No había signos vitales en ella. Los doctores no saben cómo pasó, pero 2 minutos después de que mi esposa no presentaba señales de vida, de una manera súbita, su corazón comenzó a latir y un suspiro muy grande de aire entraba a sus pulmones. Milagrosamente, estaba nuevamente con vida. No todo termina allí. Con el paso de las semanas, mi esposa se notaba distinta, más reflexiva, más consciente de muchas cosas. Su actuar y su manera de tratar a las personas cambió completamente. Ella me platicó hasta 1 año después de que sucediera aquel evento del hospital, todo lo que había experimentado mientras había sido dada por muerta. Ella temía que no le creyera o que la juzgara mal, por eso no me lo había contado antes. Lo que ella me platicó que experimentó cuando se le declaró muerta es que salió de su cuerpo. Ella decía que veía a los médicos tratando de resucitarla y se veía también a sí misma en la cama de aquel quirófano. De pronto todo el entorno se fue oscureciendo más y más y se percibía una luz muy brillante. Mi esposa me cuenta que cuando ella veía esa luz, esta le transmitía una sensación de paz inexplicable y que al entrar en ella, más allá de esa luz, había un paisaje muy bello que no se parecía en nada a lo que hay en este planeta, y que había unos seres o personas que brillaban de colores y que platicaban con ella a través de una telepatía. Aquellos seres le ofrecieron quedarse allí, porque en ese lugar no sufriría de los dolores de la vida humana. Mi esposa me contó que ella sentía muchas ganas de quedarse allí, pero también sentía una fuerte necesidad de conocer a su hijo. Uno de estos seres se acercó a ella y la tocó, y al hacerlo, mi esposa dice que pudo ver toda su vida en un abrir y cerrar de ojos, pero la escena que más le costaba trabajo recordar era una donde nuestro hijo recién nacido era ya un hombre mayor, como de unos 25 años. Y ella comenta que lo veía salir con una maleta como si fuera a irse de viaje. Ella no recordaba más, es como si algo le hubiera bloqueado aquella visión.
Yo de escuchar todo esto me resultaba fascinante, pero también admito que me fue muy difícil creer en aquello. Pero confié en ella, y lo confirmé después de muchos años, cuando ella falleció. Esa tarde, tal y como ella lo había descrito, nuestro hijo salió de viaje de trabajo. Tenía 23 años. Mi esposa se había quejado desde días atrás de unas molestias en el pecho, pero se negaba a ir al médico. Una hora después de que mi hijo partió a su viaje, mi esposa falleció de un infarto. Murió a los 52 años, una escena muy similar a la que le habían mostrado aquellos seres en esas visiones durante su experiencia cercana a la muerte. Es muy lamentable, nos dolió mucho su partida, pero tengo mucha fe que hay algo más allá de este mundo y de esta vida, y que en algún momento estaremos juntos nuevamente, del otro lado de alguna otra existencia. El interés por este tema creció de manera increíble con la salida del libro titulado Vida después de la vida, del autor Raymond Moody, en el cual se contaban las experiencias de personas que habían regresado de la muerte, y muchas de estas contaban experiencias muy similares entre sí. En la década de los 70 surgieron las diversas técnicas de resucitación que actualmente conocemos. Eso trajo también consigo una diversidad de testimonios de personas que aseguraban haber muerto y haber presenciado algún tipo de vida después de haber fallecido por minutos. A partir de aquí empezó a surgir el estudio de este fenómeno. Diversos investigadores comenzaron a desarrollar técnicas para el análisis de este tipo de casos. Es de saber también que hay algunas creencias religiosas que indican la existencia de algo que ocurre más allá de la vida, y que cuando nuestro cuerpo deja de pertenecer a este mundo o dimensión material, la conciencia del fallecido logra un estado de trascendencia que puede llevarle a dimensiones superiores de existencia, o bien, acorde a las creencias, si el alma de la persona aún tiene cosas que aprender en esta tierra, su alma regresa reencarnando en otro ser humano en una nueva vida. También se dice que si el alma de la persona posee una vibración superior a la vibración que hay en este mundo, la persona puede llegar a renacer en un mundo superior. No hay pruebas de esto, sin embargo, algunas personas que declaran haber vivido una experiencia cercana a la muerte aseguran haber estado en contacto con ciertas entidades o seres de aspecto muy distinto al de nosotros, los humanos, o confirman haber sido llevados por estos seres a mundos completamente distintos al nuestro, donde les ofrecen quedarse a vivir si es que ellos deciden ya no regresar a la vida. Me gustaría saber tu opinión. Tú que me escuchas en casa detrás de ese celular, ¿crees tú que exista algo más allá de esta vida? Y si has vivido una experiencia similar, no dudes en hacérmela llegar. Tienes las redes sociales y el correo electrónico en pantalla. De momento, me gustaría que me acompañen, que voy a narrarles el segundo testimonio que se me hizo llegar. La persona igual eligió mantener el anonimato, así que pongan atención. En un momento, regreso con ustedes. Hace muchos años yo vivía en una etapa donde era mucho más joven. Mis hijos estaban pequeños. Yo vivo en una zona o ciudad que aún tiene muchos ranchos y campo. Lo que me ocurrió aquella noche en la que salí a visitar a mis amigos, nunca lo olvidaré, porque me dejó marcado. Esa noche salí de mi casa, me despedí de mi esposa y le dije que regresaría en un par de horas. Encendí la camioneta y me dirigí por un tramo de carretera durante poco menos de 10 minutos para poder llegar al rancho donde me reuniría con mis amigos a beber y jugar baraja. Pasé allí cerca de 4 horas. Quiero pensar que era como la 1 de la mañana. Yo en ese momento ya estaba un tanto ebrio. Era momento de regresar a casa. Me despedí de mis amigos y subí de nuevo a la camioneta para emprender el camino de regreso a casa. Andando por la carretera sentí que me costaba un poco de trabajo conducir. Llegué a un tramo donde se atravesaba una vía del tren por el camino, por aquella carretera. Yo estaba justo a unos 200 metros antes de ese cruce, así que aceleré porque vi que se acercaba el tren. Yo quería ganarle, estaba ebrio y eufórico, sentí que nada podría ganarme. Pero no fue así, atravesé la vía, por poco, y lo lograba, pero la camioneta dio un par de giros, y yo perdí la noción de todo. Cuando desperté pude ver a mucha gente a mi alrededor. Había una ambulancia y yo me veía tirado en el suelo.
Veía mi propio cuerpo siendo atendido por paramédicos. Todo el entorno se veía distinto, como con una especie de transparencia luminosa. Yo no podía escuchar nada. Era como estar en un punto del tiempo y espacio en suspensión. Pese a verme allí tirado herido, sentía una tranquilidad y una paz indescriptibles. No sentía dolor alguno. Sin embargo, de ir caminando, sentí cómo comenzaron a rodearme una especie de seres oscuros, unas sombras que querían tocarme, como sujetarme. Yo tenía conciencia de lo que estaba pasando y solo pude pedirle a Dios una oportunidad más de vivir, para corregir todo el mal que le había hecho a mi vida. Recuerdo que le suplicaba a Dios que me dejara regresar con mis hijos, con mi familia. Y de este modo, en una fracción de segundo sentí que de golpe fui arrastrado hacia mi cuerpo y desperté ya en aquella camilla donde me atendían los paramédicos. Había muerto por casi 3 minutos y mientras yacía tirado en el suelo, acababa de vivir una experiencia que marcaría mi vida por completo. Después de este episodio que le he platicado a pocas personas, cambié completamente mi vida. Dejé de beber y me dediqué a ser un buen padre y un buen esposo. Llevé una vida más tranquila de la cual hoy me siento muy orgulloso y feliz. Sé que tuve una visión del más allá, que puede ser real, y que cuando muera volveré a ese lugar. Y cuando eso suceda, espero tener algún ser de luz que me ayude en mi camino al más allá. Existe en la actualidad mucho contenido donde poder investigar más a fondo de este tema, el cual es muy extenso y lo que les he mostrado aquí es solo una pequeñísima parte de este. Yo puedo recomendarles el libro de Vida después de la vida, el libro de muchas vidas y muchos maestros de Brian Weiss, del cual posteriormente pienso hacer un podcast para hablar de este libro tan especial. Hay un documental en Netflix llamado Sobrevivir a la vida que es muy bueno y se los recomiendo. También hay una serie llamada de OA, que está igual en esta plataforma y que estoy seguro que es de las mejores series que tiene Netflix. Hoy en día el internet nos ha abierto la posibilidad de estar en contacto cercano con mucha información. Aún así, les recomiendo que usen siempre el sentido crítico para poder establecer la diferencia entre contenido que pueda aportar valor al tema y lo que simplemente pueda ser contenido desechable. Incluso esto que les estoy compartiendo en este podcast, deben analizarlo y ponerlo en tela de juicio. Yo no soy poseedor de la verdad y solamente les comparto lo que he leído o aprendido en el camino de la vida. Como siempre se los digo, es de cada quien decidir en qué creer. Por hoy se nos ha terminado el tiempo de este podcast. Me gusta mucho hacer este tipo de videos con investigación de temas específicos. Los invito, si son nuevos en el canal, a que escuchen también el podcast donde hablo acerca de la parálisis del sueño y también donde hablo acerca de por qué vemos fantasmas. Estoy seguro de que les van a encantar. Si te ha gustado este video, por favor, ayúdame compartiéndolo. Para mí es un placer traerles este contenido y me gustaría mucho me ayudaran a que este contenido se expanda y llegue a más personas. Pues bueno, yo soy Diego y soy el Gato Humano, y desde este rincón de los relatos del gato les deseo que tengan unas dulces pesadillas.